Bueno, una de las noticias del día para el indignómetro. La tobillera en Puerto Madero para Alperovich, condenado por violación de su sobrina, por abuso sexual con acceso carnal de su sobrina, que tuvo que batallar muchos años para llevarlo a la justicia. Tuvo también el encubrimiento de todo el partido justicialista. Recuerdan que en vez de hacerle juicio político, desaforarlo, le dieron licencia. Nunca salieron a condenar ni los colectivos feministas del kirchnerismo. Nadie salió a condenar a este violador, condenado por la justicia, exgobernador de Tucumán. Bueno, ahora va a gozar de estos privilegios, lo vamos a estar analizando. Tenemos un programón, ya está sentada Graciela Ocaña, Carlos Regazzoni y Salvador Di Stefano, que también tenemos mucho para hablar en materia de economía. Pero bueno, arrancamos con esto que noticia de último momento sobre el final de la tarde. Recordemos que Alperovich fue condenado a 16 años por abuso sexual, denunciado por su sobrina, como decíamos, y acaba de recibir el beneficio de la domiciliaria por sus 70 años y sus presuntos problemas de salud que, según la Fiscalía, son todos temas totalmente tratables en forma ambulatoria y no requerirían... Tenés un tema para mí que hay que hacer hincapié, que obviamente no lo dice el Código Penal, pero los delitos sexuales deberían ser de lesa humanidad. No puede ser que alguien... o estar equiparado a lesa humanidad. No puede ser que alguien tenga... Un violador que tenga una domiciliaria, la verdad es... Y también hay un tema de interpretación de la justicia, que algún juez o un fiscal deberían tener en cuenta esto y no dejarlo ir a la casa, ¿no? Es inaudito. La verdad que es inaudito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si pide comida a domicilio, se lo lleva una jovencita Alperovich? No, claro, porque no, puede pasar, sí. ¿Por qué no? A ver, lo dicen los psiquiatras, los violadores son reincidentes, tienen un pabellón especial en todos los servicios penitenciarios. Franco, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo? No sé, ¿alguien piensa también en la víctima que tiene que estar viendo que él encima va a cumplir su condena? Primero, la puede cumplir con su amante, ¿no? Marianela Mirra, que salió a contar que es amante de él hace 18 años, que lo iba a visitar a la cárcel, puede pasar su arresto domiciliario con su amante, disfrutando de un piso divino en una de las torres más caras de Puerto Madero. La verdad es impresionante, ¿Qué te genera, Graciela? Vos denunciaste casos de corrupción. ¿Qué te genera? Porque el mensaje para la sociedad es muy peligroso, ¿no? Si tenés poder, si tenés contactos y tenés plata, sos impune prácticamente. Yo creo que en este caso, como mujer, ¿no? Es indignante que una persona que está presa, que ha sido condenada por delitos sexuales, pueda recuperar así su libertad ambulatoria, porque en definitiva la prisión domiciliaria implica eso, implica muy pocos límites. Lo estamos viendo con la expresidenta que todos los días quiere una cosa nueva y que no entiende que está presa, digamos, y cuando uno está preso tiene restringida su libertad. Pero en el caso de Alperovich indigna más por el tipo de delito. Claro, ¿no? por eso los delitos sexuales tendrían que tener una pena. Incluso por toda la tapadera que hubo, porque vos bien lo recordaste, nunca fue separado del Senado. Claro. Yo pienso que si quizás hubiera sido otro partido, hubieran pedido, lo hubieran echado de la Cámara. No te quepa ninguna duda. Pero el colectivo feminista lo hubiera... En este caso fue porque la víctima batalló hasta encontrar la justicia como corresponde. Miremos dónde va a pasar sus vacaciones, su arresto domiciliario, José Alperovich. Parece Miami, ¿no? La verdad es increíble. Es la torre Zen City, en donde el gobernador de una de las provincias más pobres de la República Argentina, Tucumán, tiene 2 departamentos. Y justamente, 2 departamentos unidos. Claro.
Es una sola propiedad, exacto, técnicamente. Es una sola propiedad, exactamente. Así que imagínate. Además no son departamentos de 80 metros los de Puerto Madero, ¿no? Son, ya de por sí son grandes. Sí, claro. Imagínate sumar de tener 400 metros. Mínimo. Y ahí estamos viendo obviamente un ejemplo, una muestra. Y por supuesto con amenities de lujo propias de realmente una torre de lujo de Miami. Y ahí además es donde se habría... y de hecho creo que está incluso en el expediente, concretado una de las violaciones a su sobrina, porque muchas veces le pedía de hacer las reuniones. Recordemos, su sobrina era su secretaria en el Senado y le pedía de hacer reuniones en este departamento. Bueno, en una de esas reuniones fue una de las violaciones. Acá estoy mirando, Guada, para dar un poquito de contexto, un departamento mediano de... mediano no, bueno, de 300 metros, estaba un palo 200, verde. 1.200.000 dólares. De arranque, ¿no? De arranque, porque de arranque. Después, Si claro, tiene dos, sube, a medida claramente. que van ganando altura los departamentos, obviamente sube el precio. Mínimo $1.000.000 de expensas, ¿no? Para que nos demos una idea. Un gobernador, ¿no? Con esta propiedad ya de por sí es un escándalo. Que además no es la única propiedad. Alperovich, bueno, él dice que justifica su riqueza con negocios familiares. Claro. Bueno, por supuesto, que además era dueño de muchas empresas, también contratistas del Estado, cuando él era gobernador. Miremos el testimonio, recordemos el testimonio de la sobrina, en donde daba cuenta de que él no paraba, a pesar de los ruegos. Me dijo que no sea tan arisca, que así asexuada no le servía. No quería que me besara y él lo hacía igual. No quería que me manoseara, lo hacía igual. No quería que me penetrara, lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Esto tuvo que declarar delante de todo el tribunal la sobrina de Alperovich para ver este resultado, ¿no? Delante de todo el tribunal, en instancias judiciales previas, en muchas ocasiones, revivir el testimonio trauma. Y revivir desagradable, este trauma para tener este resultado, ¿no? ¿Se imaginan lo que debe estar Ni vipes, sintiendo? tocarse el común y que se pudra ahí. Bueno, no repase tu testimonio. Pero por eso hasta en los códigos tumberos, por eso hasta los separa, justamente porque para los tipos que no son los que más códigos tienen en la sociedad, digamos, cometen delitos, son los que peores códigos tienen, estos tipos, los violadores. Sí, claro, por eso. Y recordemos que el ¿Se fallo... habrá escuchado a la víctima? ¿Se le habrá preguntado el pareciera juez? que no, ¿no? Pareciera que no. Y la verdad es que las víctimas deben Las ser. del Ministerio de la Mujer en su momento, por lo pronto no, porque no dijeron nada de todo esto, ¿no? Recordemos el fallo. ¿Tenés el fallo, Yani, de donde dice que para que aprendiera... a ver, bueno, anda buscándolo y mientras... Recordemos también, era muy... avanzador, digo, baboso. Baboso, digámoslo, ¿no? Con todas las letras. Baboso, incluso... En una situación de poder, además, porque... En una situación de total asimetría de poder, cuando lo estaba entrevistando una periodista en un canal provincial, justamente el canal de Tucumán. Por él, claro. Y además, si hacía esto en público, imagínense lo que hacía en privado. Recordemos este momento. ¿Cómo le va, senador? Gracias por la visita. ¿Cómo anda? Un gusto tenerlo Bienvenido. nuevamente por aquí. Hermoso, muy lindo el lugar. ¿Cómo Esta está? chica que me encanta. Es el perfil que a mí me gusta. ¿Sí? Bueno. Si quiero cambiar Tucumán, esos dirigentes no pueden trabajar más en el Estado. Mira lo que te estoy diciendo. No, juntos voto con esto, no. No, porque si no, no voy a cambiar Tucumán. Y se lo digo hoy, con la cámara, te lo digo a vos mirando a los ojos, a vos. Es otra cosa. Si no, no quiero asumir. ¿Sabes qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos. O la puedo mirar más tranquila esta preciosura. La última cosa, senador. ¿Y por qué no vino antes, perdón, al panorama? Porque no podía, porque lo habíamos invitado muchas veces. no podía. No es muchas veces, una sola vez. Claro, yo sé, pero antes, cuando fue toda la ronda de candidatos. No, es una sola vez, no fue muchas veces. No te sale ponerte el mala, ¿sabes? No es mala, quiero saber porque no vino. Pero una vez no es muchas veces. ¿Está bien? Siempre Perfecto. me volvés para atrás. A mí me hace acordar a mi señora, vos. 8 de cada 10 Tucumán. Sí.
hay que recorrerla bien. No digas si sé algún día, me encantaría que me acompañe. Bueno, esto era en público, ¿no? Repito, imagínense lo que sería en privado con empleadas. Y además el concepto de, fíjate, ¿no? Que para él... abuso de poder total. La meca era Miami, ¿no? O sea, me voy a Miami, no es que me voy a mi provincia. Claro, pero no era nacional y popular. No, claro, ¿qué van a hacer nacional? Había fotos en Dubái, creo, de él con la mujer. Sí, mira, tenemos paseando en camello con... Bueno, recordemos que su mujer también, un cargo de poder a nivel nacional. Muy poderoso. Muy importante, muy cercana a Cristina Kirchner. Estamos hablando del apogeo del kirchnerismo, ¿no? Ahora... Sí. Cuidado. Sí. Cuidado que va Marín. Ahí disfrutando. ¿Eso era Dubái? Sí, o Emiratos, no sé técnicamente dónde era, pero en un hotel. Creo que habían reservado en el Burj Dubái, el famoso Hotel Vela. Ah, el de la... Sí, ahí se lo ve. Sí, Tucumán no es, ¿no? Está claro. Sí, no es Tucumán, ¿no? No, Tucumán no. Y una provincia, Tucumán, en la que el poder peronista, más allá de las traiciones permanentes internas que hay en ese espacio, en esa provincia particular, se sostuvo, ¿no? Primero con Mansur, ahora con Jaldo, más allá de aquella elección para renovar justamente el mandato de Alperovich con Mansur, ¿se acuerdan? Con Cano, tan polémica. Que Mansur era el delfín de él, ¿no? Claro, o sea que, claro, hay toda una continuidad ahí. Y Jaldo, el vice de Mansur, más allá de la rispidez que hubo. De la corrupción, ¿no? Una provincia profunda en ese sentido. No te olvides nunca, Guada, que 404.000 tucumanos votaron a José López. Claro. 404.000 tucumanos votaron a José López. Levanten la mano ahí en Tucumán los 404.000 tucumanos que votaron a José López. Una provincia que también tiene el sistema de acoples, que es una de las trampas que ha encontrado la política. De lemas. Como las colectoras, las lemas, etcétera. El año pasado, en 2023, la última elección, para que tenga una referencia, 1 de cada 57 tucumanos era candidato a algo. Qué buen dato. No, exacto. Algo era candidato, porque había tantas listas, tanto revoleo de candidaturas. Muchos ni lo sabían, ¿no? Claro, exactamente. Muchos ni lo sabían. ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿va a aprender o no va a aprender? Mirá lo que dice el fallo ahora que le otorga la prisión domiciliaria a Alperovich. Le aclaran que confían en que el tiempo transcurrido en el servicio penitenciario, que ¿cuánto fue? Meses, ¿no, chicos? No llegó. Sí, hay... Llegó creo que ni a un año. Desde la confirmación de la condena. Que el tiempo transcurrido lo va a... espérate. En otras palabras, si no asume esta instancia con respeto absoluto por la ley, volverá a la situación previa. Claro. A que se porte bien, lo instan. Claro. Digamos que es increíble, que el poder y el dinero... Escuchen esto, porque es el cinismo, me parece, en su máxima expresión. Estoy seguro que ni el poder ni el dinero no alcanzan para garantizar impunidad ni beneficios extraordinarios. 10 meses, Guada, vos preguntabas recién. 10 meses estuvo en el servicio penitenciario. Lo dejamos ir a un departamento de 3 palos verdes, trate de no violar a nadie de vuelta. Por favor, dice la justicia. Wow. Increíble. Bueno, hablando de privilegios, ¿en qué está ocupada la política? En seguir atornillándose a sus cargos, a sus tronos, porque la verdad son casi que una aristocracia, ¿eh? Son muchísimo más que te diría que una casta, porque es increíble. Es increíble. Es increíble. Vamos a hablar, como siempre, de lo que pasa en la Argentina, que cada vez es más notorio, los problemas de la gente, los problemas de los políticos. Ayer lo adelantamos acá, contamos un poco que en el Senado de la provincia de Buenos Aires había un grupo de señores que se autoperciben senadores que dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos a votarnos para poder ser reelegidos. Ayer hubo empate en la sesión, 22-22, estaba dividido el tema, pero terminaron, el Magario, que es la titular del organismo, terminó fallando a favor, obviamente vinculada al kirchnerismo, y se aprobó en la Cámara de Diputados. Después hay que ver cómo sigue esto con el control que puede tener más o no en la Cámara de Diputados, pero el dato relevante ahí es que mientras la provincia no es Suiza, ni Dinamarca, ni Noruega, y hay un montón de problemas dando vuelta, antes de la campaña, el cuerpo legislativo, si querés, de élite de la provincia de Buenos Aires,
terminó aprobando una reelección indefinida. ¿Qué pasa en la provincia? No pueden tener más de 2 mandatos. Después de esto, si lo aprueba diputados, van a poder estar todo el tiempo que quieran, como pasa con los senadores y los diputados, que eso también hay que Claro, decirlo. los nacionales. Los nacionales, senadores y diputados pueden tener Porque hoy 70 acá. Había muchos senadores y diputados de orden nacional indignados con esto. Digo, Claro, y Papito, ese es un gran punto. y claro. Bosnia. Y claro, si Claro. vos podés ser elegido. Bueno, Habló pero- Franco de esto, Guada. Habló Franco. Guillermo Sí. Francos, a ver los que dijo, pero ojo, porque hubo gente, por lo menos, no sé si ahora no actual de la Libertad Avanza, pero que entró por El la Libertad kikuchismo. Avanza y que Sí, votó sí. a favor. Fíjate. Escuchemos lo que dijo Franco. Y bueno, digamos, es parte de la vieja política que quiere dejarse atrás, ¿no? Yo digo, esto es un paso atrás, sin duda. Había sido una buena norma limitar los periodos de los legisladores para evitar la perpetuación en los órganos legislativos, como... Entonces, no sé, pareciera que no tiene mucho sentido que los legisladores se saquen una ley para perpetuarse y, por otro lado, le nieguen a los intendentes a que sean reelectos más de 2 periodos. No sé, hay cierta incongruencia, ¿no? Pareciera que hay una casta muy fuerte en la legislatura bonaerense. Un datito, Guada, antes de cerrar. No es solamente la legislatura bonaerense, porque los diputados y los senadores ya tienen reelecciones indefinidas. Y ahora le va a tocar el turno a los intendentes, que hay todo un debate después. Si Pero quieren, chicos, Esto están aplica todos también para como concejales, apurándose. además, ¿no? concejales, claro. Están todos aprovechando antes de las Claro. elecciones Claro. por las dudas cuál sea el resultado electoral, porque va a haber muchos que van a estar perdiendo sus bancas. Claro. Ayer contamos lo que pasa con los empleados municipales en Bahía Blanca, que votaron el convenio de trabajo que les garantiza que los cargos de los empleados municipales se heredan. El domingo en Formosa se votan los convencionales constituyentes para asegurarse la elección indefinida el gobernador Guada. de Formosa, Gildo Insfrán. Recordemos, Y están ocupados en eso, nada Están más. completamente en Narnia y, como decía Manu, recordemos que hay elecciones en septiembre en la provincia de Buenos Aires y muchos de los cargos que se van a debatir son los cargos que acaban de proponer que sean eternos. Porque el espíritu de Jonathan Viale siempre está presente. Sí, por supuesto. ¿Querés que compartamos un poco y mostremos algunos de los intendentes eternos para dar una idea de todo lo que ha pasado? Es la discusión que se viene. Claro. Es la discusión, el debate que se viene. Claro, bien, Manu, me olvidé de contarlo. Ahora van a tratar de meter, después de todo esto, que Vieron los que intendentes también puedan ser Si eternos. pasa, pasa. Este fue, ¿no? El testeo. Y digamos que tampoco No los pasa concejales, nada. digamos que tampoco mucha alternancia no hay. Estos son los 82 intendentes que no pueden reelegir. Estamos hablando de las elecciones de este año, por ahí algún número va cambiando. 82 del kirchnerismo, 52 del kirchnerismo, 17 del UCR, 8 del PRO, 1 de la Libertad Avanza, el único que hay por ahora. Valenzuela, 4 que era el PRO y se mudó, ¿no? Exactamente, Valenzuela, que la mujer de Valenzuela tuvo un rol central en lo que pasó Claro. ayer, porque parece que estaba bastante a favor de todo esto. Miren esto es maravilloso, el legado de Johnny. Mario Seco de 2003 gobierna. Miguel Lungui desde 2003 también y Ricardo Curuchet desde 2003. Estamos Por hablando que de, en el medio hasta cambió de partido. Era Claro. radical y ahora es del PJ. estamos hablando obviamente de gente que por ahí Bueno, fue y este- vino, pero que dejó gente. Obviamente Juan José Musi. Los anteriores ininterrumpidamente, ¿eh? ¿Eh? Los 3 anteriores Ininterrumpidamente. Sí, pero y si no, y si no. Estos fueron y vinieron. Y si no, Espinosa tampoco, pero mira, están de 2005 manejando. Bueno, lo de Musi ya es un principado. Es increíble. Estos son 3 casos de intendentes que o dejan al primo, al tío, a la hermana, Al al hijo, pariente, en el caso de Musi. al hijo, claramente, y con siguen Patricio. gobernando de una u otra manera. Y si se aprueba la reelección indefinida, no van a tener que dejar a ningún pariente Claro, porque se van a quedar ni ellos mismos. siquiera disimulando. Y la última placa, Fernando Grey, obviamente Esteban Echeverría, de 2007, de 2009, el ferrarecismo, y Echarren, de 2009 también. Porque en además Castelli. funciona casi como si fuese la época medieval. Ferraresi llegó sacando a Cacho Baldomero, que era otro Claro, que venía exactamente. exactamente en la misma situación, Baldomero Álvarez, ¿no? Es eso, digamos, hay que ganar una especie de batalla cosa- política del conurbano para convertirte en el nuevo varón. Las empresas no pasa todo Salvador, ¿no? Esto no pasa. En Estados Unidos hay city manager, o sea, hay un Es un manager, city manager. y claro, un manager de la ciudad que se le paga para que administre toda la ciudad y el Como un intendente gerente, tiene claro. Claro. y el gerente. Y son muy cotizados, porque los que administran bien se los disputan el resto de las ciudades. Así que en Argentina lo que nosotros no tenemos es un city manager. Si nosotros tuviéramos un city manager, él se abocaría al presupuesto. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina? Como vos tuviste muchos años de inflación, los presupuestos que vas aprobando, ¿cómo son? El que estaba más la inflación corrida y no sabes si lo que está gastando está bien, está mal, está bien asignado, de qué forma Tampoco es, les qué forma no es. importa, No, ¿no? la verdad. Tampoco le importa porque los presupuestos terminan siendo grandes bolsas. Nosotros tenemos que ir a presupuesto base cero. ¿Qué vamos a hacer en salud?
¿Qué vamos a hacer en educación? ¿Qué vamos a hacer en trabajo? Y de ahí ir para adelante. O sea, Guada, que me quedé pensando en un dato que no tiré, que es increíble. Todo esto que contamos recién fue en el Senado bonaerense. Claro. Hubo 3 sesiones en lo que va del año. Una metieron algunos temas, otra fue por el tema de las PASO, por un tema político, y la tercera fue la de ayer por el tema de las reelecciones. En el Senado Nacional pasó lo mismo. Claro, pero es increíble, no en fue 6 ninguna, meses... pero por algo que alguna ley necesaria para la gente, ninguna. Es un enorme retroceso en la provincia, porque después de tantos años, María Eugenia Vidal consiguió, en su gobernación, parar esto. Sí. Después, ¿qué pasó? Se hizo una interpretación, como siempre se hace cuando hubo reformas en este sentido. Diciendo, Fueron corriendo el arco. No, bueno, pero contamos desde ahora. Bueno, deshacen todo, claro. ¿no? Ahora ya directamente se sacaron la careta y fueron por todo. Dijeron, no, es vamos ahora y nunca. volvamos. Nos queremos quedar. Es ahora nunca. Mira, Florencia Arieto habló. Ayer hubo, ¿no? Hubo un cruce con Magario, la empezó a filmar. A ver, escuchemos lo que dijo. Yo creo que están gordos de impunidad y no entienden que les llega el fin, pero no porque lo decida yo o vos en esta charla, sino porque el pueblo ha tomado una decisión y por eso existe mi ley. Digamos, mi ley es el emergente de una decisión del pueblo que es previa a la elección presidencial del 23. Yo creo en esto y yo lo siento. Ayer justamente lo charlaba ahí con el equipo del bloque, con los senadores de La Libertad Avanza, que hablábamos de decir, yo tengo una intuición, no tengo datos duros, pero yo intuyo porque estoy con la gente que hay algo que viene de silencioso y que los va a arrasar, pero ellos no lo entienden y creen que están en la misma situación de hace 20 años. Bien. Habló Adorni también sobre esto, dijo que era aberrante, pero hubo gente también cercanos a La Libertad Avanza y no sé en qué situación está Kikuchi, que fue el armador de la su provincia. propio bloque, pero bueno, fue armador durante todo el 2023 y ahora está alejado, digamos. Ahora está Votó a alejado. favor. Mano derecha de Karina Milei. De hecho, fue, por ejemplo, parte de la explicación de por qué Marra se termina yendo de La Libertad Avanza es Carlos Kikuchi. Empieza ahí el problema entre Ramiro Marra y Karina Milei. Ah, ¿por qué? Porque Carlos Kikuchi es un armado que Marra ya venía, del que venía formando parte, y eso termina de romper la relación. Lo debilita Marra, entonces ahí lo vuelan. Te iba a decir, lo llamativo es que también de Juntos por el Cambio, Datelo, que se referencia... Daleto. Que se referencia, ¿no? En Monzón. Sí, claro. Bueno, cuando hay que repartir... Por ahí pasaba la lista Luca y ahí le toca todo, claro. La continuidad en el poder no tiene ideología. De hecho, se van a enojar, pero tiene la particularidad, todos de La Libertad Avanza, por ejemplo, que este es su primer mandato porque entraron todos en 2023. Claro. De hecho, no existía Libertad Avanza antes. No sé si en 8 años tenemos la misma discusión dónde están parados. Pero bueno, esa es un poco la política. Verdad. Hay que tener en consideración una cosa que me parece importante. Vamos a ver si el público que hoy banca La Libertad Avanza y que está construyendo un caballo de Troya lleno de trotil para meterlo dentro de la política argentina y que vuele todo, vamos a ver si ese electorado se comporta diferente cuando tengan que reelegir por tercera vez los intendentes que empiezan a poner ahora, ¿no? Es decir, descalzar el sistema político como idea está bien, porque son las generaciones que han convertido un país de 75% de clase media en 60% de pobres, son unos genocidas. Ahora, la idea de renovarlo per se no significa que vaya a ser algo mejor. Y eso que viene mejor también tiene que girar, tiene que transitar y tiene que ser una puerta giratoria. Si no, este mismo público va a estar va a estar cometiendo el mismo error. ¿Sabes por qué lo digo, Guada? Porque dentro de todos estos intendentes hay una parte del público, ex votante de Cambiemos, ahora votante de La Libertad Avanza en San Isidro, que votó a un padre y a un hijo durante 50 años y que creen que esto que estamos mostrando ahora es un problema de los pobres que no tienen cabeza para la política. ¡Ojo! Absolutamente. Y que dejó a su hija, intentó que como ella no podía reelegir, estamos hablando de Abel Pose, que ahora es concejal, Gustavo Pose el hijo, y ahora... Melchor el padre, Gustavo. Sí, parece que le regaló un viaje también espectacular al Caribe. Pero más allá de quiero ser disruptivo en un punto, más allá de todas estas cuestiones que son muy importantes hablarla, la pregunta es, ¿cambiamos la estructura de administración del Estado? No. Porque el punto es, vamos a poner un city manager, vamos a poner una auditoría sobre el city manager. El tema es que vamos a hacer un presupuesto base cero porque también, digamos, no seamos hipócritas nosotros. Vamos a trabajar en leyes de transparencia. Se había avanzado un poco en el 2015, 2016, cuando estaba Macri. De hecho, bueno, había un ministerio de modernización, hubo un intento,
Pero ¿qué pasa? Con las leyes después te las derogan y no Guada, pasa nada. se cagan en las leyes. Lo que tenés que generar es un cambio de proceso. El cambio de proceso hay que generar. En China hay city manager. Las ciudades chinas contratan city manager, contratan un gerente. A mí me da la impresión de que si nosotros no vamos o no pensamos en un cambio profundo de la estructura, me estoy refiriendo a Argentina puede funcionar con 23 ministerios de salud cuando durante 35 años pudieron mantener la vacunación de los chicos. Si nosotros no vamos a pensar a fondo esto, primero, sepamos que los recursos van a ser escasos por mucho tiempo. Entonces, para administrar recursos escasos vos tenés que ser muy eficiente. La Argentina es 30% menos eficiente que Chile o que Brasil. Eso es increíble. Ahora, esos países tienen políticas muy agresivas. Me parece a mí que va un poco por el lado de lo que vos planteabas. Pero si no tenemos presupuesto nacional, hoy no tenemos aprobado un presupuesto nacional, digamos. Seguimos con el presupuesto 23, entonces es muy difícil, y yo coincido con el doctor, establecer políticas, porque si vos no sabés cuáles son tus metas, cuál es la plata que vas a gastar y después ¿qué objetivo cumpliste? Porque ese es el tema. Pero hace 40 años. Vos fíjate, el tema de la vacunación. Tenés vacunas, se gasta plata para comprar las vacunas, nadie está interesado en colocarlas. Y la verdad que comprar vacunas puede ser interesante para algunos. Porque no hay castigo. Funcionarios. Exactamente. A nivel mecanismos administrativos. No hay castigo. Podés subejecutar un 50% de tu presupuesto. Que no pasa nada. Él dijo algo interesante que habla de las empresas. En las empresas... En la empresa hay procesos. En las empresas, el dueño de la empresa no está gerenciando. El dueño de la empresa no es el que maneja el bien de capital necesario para reproducir la cantidad de bienes que se van a poner en el mercado. La pregunta es, nosotros votamos una persona que no fue ni manager, ni administra un Estado, ni absolutamente nada. Entonces, cambiemos ese proceso de una vez por todas. Sí, pero es una expresión de deseo, porque fíjate lo que pasó acá en Bahía Blanca, que lo estábamos contando. Esto fue también una ciudad que quedó bajo el agua en marzo, que tiene que levantarse económicamente, socialmente, que deberían estar preocupados para ver cómo hacen la reconstrucción. Y sin embargo, la última sesión, que fue el 12 de junio, o sea, hace 12 días, 13 días, no se volvieron a juntar en el Consejo Deliberante. ¿Y para qué se juntaron? Para ver el convenio colectivo de los empleados municipales que les garantiza que los cargos se heredan. Mirá esto, porque también vamos a seguir con el indignómetro. Los cargos desde el 2016 en Bahía Blanca, los cargos municipales se pueden heredar. Fallece jefe de familia, puede ocupar su cargo municipal, aunque no sepa qué hacía, su cónyuge o sus Estamos hablando no de cargos políticos, digamos, sino cargos municipales. Claro, es como la fraternidad de Maturano, digamos, los trenes que son bueno, cargos hereditarios. En Ushuaia pasa lo mismo. En Mar del Plata es algo que se deshabilitó este año, pero funcionaba también de esa manera. Es antimeritocracia, claramente. Bahía Blanca, que todavía está viendo cómo hace la reconstrucción, les decía, además hubo un intento en el Congreso Nacional de darle más fondos. Recordemos, tenemos una placa, 200.000 millones de pesos les giró o les está girando. No creo que esté todo ejecutado ese fondo. 10.000 millones en el momento de la inundación y 200.000 le va girando para la... Esto es lo que se anunció por decreto los primeros días de abril. Exacto. De parte del gobierno nacional. Después se trató en... tanto en diputados como en el Senado. La emergencia... Claro. Ahora que lo rechaza, igual es para que un poco mejore y aceite la comunicación el propio gobierno con sus diputados. Avísería si no lo votan a favor como pasó, porque cuando se votó la emergencia, la Libertad Avanza lo votó también a favor, lo votó. ¿no? Claro. ¿Y sabés lo que dicen los diputados que lo votaron? Que el gobierno está diciendo no. En realidad lo vetan porque estaba duplicando lo que ya había hecho el gobierno, que es, por ejemplo, abrir este fondo fiduciario con 200.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que dicen quienes elaboraron el proyecto? Ojo que hay una diferencia, porque el proyecto que se aprobó en el Congreso le daba también un resarcimiento económico, una asistencia económica a las pymes, a los comerciantes que no estaban siendo objeto de subsidios líneas por parte de crédito, del gobierno. abarcaba más cosas. Sí. El proyecto. Vos planteabas algo que no es menor y se vincula con esto, Guada. Lo poco que se ha sesionado este año, como suele pasar los años impares. Ahora, me parece que los que menos tienen deseo de que se sesione
de acá hasta lo que termine por lo menos el periodo legislativo son justamente los propios referentes del gobierno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el último tiempo del gobierno con esta conformación del Congreso. Y con esta conformación del Congreso, en cualquier sesión te puede aparecer un martes 13. De hecho, entiendo que hay una serie de proyectos relevantes para la Argentina, una reforma tributaria y un montón de cosas más que están esperando reforma laboral para el año que viene cuando el Congreso sea mejor. Mirá este discurso, tenés el discurso, Gianni, de el momento en que se votó. Hay una concejal que hace un discurso, a ver, miremos hoy la concejal preopinante decía que es un movimiento peronista. No sé si todos los trabajadores municipales son peronistas o no lo son, pero sí lo que yo pongo en foco es que son trabajadores muy comprometidos con la ciudad y que la experiencia que tuvimos en la gestión, eso es valorable y por eso hoy la mayoría de nosotros vamos a acompañar este convenio colectivo de trabajo. Vos decís es de Unión por la Patria, ¿no? Sí, claro. No. Es de Juntos por el Cambio. ¿En serio? Gisela Caputo. Mirá. Es una de las... Un beso enorme a la caputista. Es una de las que votó en contra, a favor, perdón. Los únicos que votaron en contra fueron los de La Libertad Avanza, pero entre uno de los de La Libertad Avanza hay un ex-pro, ahí tenemos la grilla. Hay uno que en las elecciones anteriores había entrado por el PRO y que había votado en el 2016 a favor de este convenio que les daban los cargos hereditarios. Así que, chicos, pónganse las pilas porque están todos entongados con estas cosas. Es increíble. Ahora, en ese caso, tiene que haber un gerente de recursos humanos que se dedique a eso. Y estos tipos, dedicarse a otra cosa, no se pueden dedicar. Eso, bueno, pero a ver, vos hablaste de empresa. Sí. ¿Tenemos que tener un esquema empresario? Bueno, muy bien. Vos cuando en tu edificio tenés la despensa y la controlan todo. Perfecto. Si vos nosotros podemos controlar nuestro edificio, se puede controlar el Estado. Pero entonces, ¿te das cuenta que vos consejo, lo que estás pidiendo es un imposible? No, es que justamente de las utopías salen las realidades. No podés pedir, digamos, cosas... No, está bien, Salva. No, yo coincido contigo, pero hay que reconocer que los argentinos no tenemos la costumbre de controlar las expensas. Tenemos la costumbre de llorar cuando nos cagó el administrador del consorcio porque se entongó con el plomero y porque se entongó con el electricista. Y el deber ser, ¿qué debe ser? No, ¿sabes lo que pasa? La rendición de cuentas. Ariel Wallman daba un ejemplo genial. Imagínense una reunión de consorcio, vos estás en un edificio con los caños rotos, gotean las paredes, y los representantes que mandamos a esa reunión de consorcio, que son los políticos, están discutiendo a ver cómo se reparten los cargos, si cambian el administrador. Bueno, no están resolviendo ningún problema a la gente. Cambiar la estructura. Bueno, entonces pero no podés dejarle la administración de la cuestión pública a la política. Por más buenas tenés que buscar intenciones, gerentes de ciudades. Pero por más que tengan buenas intenciones, los políticos cuando asumen también deben favores a sus aliados políticos. Y ahí empiezan, ¿no? A poner gente en cargos y ahí se termina desvirtuando todo. Bueno, pero justamente... Mira esto que les voy a mostrar porque vieron la semana pasada en esta ola de ataques contra la prensa, contra la oposición, luego de la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner. Hubo un ataque a la vivienda del diputado Espert en Martínez, que quedó todo registrado en cámaras de seguridad, donde vaciaron bolsas de bosta en la puerta de su casa y le pusieron también un pasacalle con insultos, ¿no? Referidos a esa bosta. En este mismo sentido del no jodan con Cristina que apareció por Bueno, distintos lugares. Le tiraron caca. Una de las que hizo este atentado, porque es un atentado en cualquier país serio, estas personas estarían presas. Que además fue un nivel de amateurismo terrible, porque fueron con el auto con la patente puesta, con la cámara de seguridad. No hagamos apología tampoco. No, pero o sea... Sí, aprendan de la gente de Gildo Frank que tienen la patente limada. Bueno, pero ¿sabes por qué quizás no tenía tanta experiencia? Porque es profesora de yoga y directora de sensibilización. Mirá, me vuelvo. La provincia de Buenos Aires. Porque son impunes. Es directora en la provincia de Buenos Aires. Es directora en la provincia. Era. La tenés que echar. Me parece que la van a echar. Obvio. Me parece que ya está. Bueno, si van a echar, tienen que echar a los que entraron acá, también claro. en TN, que también tienen cargos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y vos querés que pongan directores, gerentes, bueno, eso es lo que mirá con lo que tenés estamos que instalar lidiando. el tema. Nunca, en ningún programa escuché yo hablar de gerente de ciudad. Y acá todos lo conocemos y nadie lo impulsamos. Entonces tenemos que empezar a impulsar algo distinto, porque eso tocas y sale pus. De todos lados lo que toque. Se pueden hacer cosas. Yo cuando estuve en el PAMI saqué el 20% de trabajadores que no trabajaban
o que no cumplían funciones y todo lo demás. Y lo hicimos, se puede Sí, hacer. pero después el que sigue viene y Bueno, te llena de eso es lo que hay que hacer, que no se cambie, porque si después viene otro y hace una profunda, pone, para hacer una gerencia, yo tenía un gerente, pone 5 gerentes para hacer exactamente lo mismo, doctor, obvio, la plata no va a alcanzar. Vale la pena marcar diferencia, perdón, Carlos, porque una cosa es la inutilidad o no que haya niño, que no. Acá estamos hablando de una situación de violencia explícita. ¿no? Bueno, Es yo, a ver, cuando estuve en el PAMI por hacer esas cosas, a mí me tiraron pintura en toda mi casa, vos recordás. Exactamente. Una amenaza, veamos quién es. Pará, a ver, veamos, debe ser el primer caso de una profesora de yoga que además... Agresiva. Claro, violenta, ¿no? Alexia Abaigar, que es directora de línea. No existe el rango de secretario en Provincia de Buenos Aires, por lo tanto es ministro, directora de línea, sería en ese orden, titular de la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos. Y si te digo el cargo inmediatamente superior, peor todavía. Para que te lo voy a leer solamente porque vale la pena. Ay, Dios, qué disgusto. Esa Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos está dentro de la órbita de... Y no maten al mensajero. La Dirección Provincial de Abordaje Territorial de Política de Género y Diversidad Sexual. No, Dios. Increíble. Dios, ¿y vos querés que pongan un Ella gerente? es Alexia Abaigar, dentro de la estructura del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, que comanda la ministra Estela Díaz, de El Palo en la interna ¿Y peronista. ella de dónde viene? De Axel Kicillof. Porque hace 15 años que está en la función. No terminaba de identificarlo, por lo menos su jefa política en última instancia, estamos hablando de Estela Díaz, la ministra de la Mujer, responde a Axel Kicillof en esta interna tan expuesta y abierta que hay dentro del peronismo. Ella está bajo esa órbita. ¿Algo, Axel? Por ahora no hubo expresiones. Funcionarios patoteros no dijo nada. Expresiones sí te dicen fuera de micrófono respecto a la posibilidad de que efectivamente ella no continúe en el cargo, no hubo autoridad. Sí, no, yo pregunté, me dijeron, nosotros no podemos hacer nada con alguien que comete una estupidez fuera del horario laboral, pero la vamos a echar. Claro. Pero perdón, fueron fomentadas por la Cámpora, la bajada de línea directa de la Cámpora, que tuiteaba las amenazas de... Lo que pasa es que al ser funcionaria... Que dejaron acá con... Mañana responsabilidad y la van a echar. a prestar declaración. Tanto ella fue detenida junto a otras 2 personas. Ahí, bueno, no terminamos de explicar cómo fue el operativo. A ver si no... En la playa, mirá. Si no la vieron sensibilizando en el territorio a la directora de sensibilización de la provincia de Buenos Aires, bueno, acá la tienen. Bueno, lindas vacaciones, tomándose vacaciones. Profesora de yoga ya te habilita para ser funcionaria en la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber alguna foto de ella ayudando a sus alumnos a meditar, por ejemplo, Guada. Claro. ¿No? Eso tiene que estar, o haciendo la parada de cabeza, pero meditar o me meditando parece que... antes de tirar la bosta, por ejemplo, por eso, ¿no? Claro, para no enojarse, para no sacarse de quicio, para controlar la emocionalidad. Hay una parte de lo que nos pasa, esto ahora va en serio, Guada, hay una parte de lo que nos pasa que no tiene que ver con lo político ni con lo ideológico, sino que tiene que ver con la estructura psicopatológica de las personas que habitan la política. Sí, tiene razón, Jorge. La verdad es que es un escándalo. Hoy hablaba con gente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para ver qué pasó con los que entraron acá al canal a romper todo un canal. Te rompieron el auto a vos, te destruyeron, vos todavía estás sin La persona auto. que los dirige es un universitario que además tiene un máster en gestión pública. Digo, un tarado que tiene un máster en gestión pública que por lo menos lee y escribe es el que comanda a los tipos que entran acá a romper vidrios, porque entraron a romper vidrios. Entraron a romper todo lo que hubo a su paso y si se cruzaban con alguien no me quiero imaginar lo que pasaba. Recordemos que hay 2 que son asesores de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, los que se estaban votando para la reelección indefinida. Claro. Y hay 2 que están en la Universidad de 3 de Febrero y también con sueldos de asesores, de concejales, todos obviamente Unión por la Patria y todos de la Cámpora. Y todos cercanos a Guado de Pedro, ¿no? Que no es un dato menor. Clase media, tema económico, porque mientras pasa todo esto y están todos votando sus privilegios, la gente la sigue remando. Se habló mucho estos días con qué es lo que está pasando con los ingresos de la clase media, con una clase media que aparentemente se está achicando, con una clase alta que está viajando mucho, aumentaron los viajes al exterior, pero ahí tenés un tema, Guada, si disminuyó querés. el turismo interno. Claro, ahora tenemos una plaquita para compartir. Hay un tema
muy vinculado al consumo que ahora le vamos a preguntar a Salva, que tiene que ver con lo siguiente. Si vos le preguntás a un mozo cómo está, probablemente te diga que la economía está mal porque vende menos. Si le preguntás a un tipo que vende autos, te va a decir está espectacular porque estoy vendiendo un montón de autos. El tema es que en el medio tiene que haber algo. Ahora, si querés, compartimos las placas de qué sectores del consumo. Esto es así, mirá, esto hay que entenderlo también en qué sector estamos hablando. C1 es el más rico de la Argentina, el 6%, los que ganan más de 9 millones de pesos. Clase alta. Y de clase alta, y de esos los más pobres. 50% no llega a fin de mes. Esa afirmación, fíjate cómo pega mucho más en el último sector de abajo, que es el del más pobre, y cómo pega mucho menos en el C1. Obviamente los que ganan 9 millones de pesos por mes llegan. 30% resigna gastos para pagar los servicios. Bajo esta pregunta que hizo Moiguer, el 45% de la gente más pobre tiene que resignar gastos y el 12%, voy a los extremos, de la gente más rica del país no tiene problemas. Pero estando Salvador acá, si una falta de respeto que hablemos nosotros, ¿no? Claro, por supuesto. No, mira, ahí en el tema consumo prácticamente el 60% de las personas vive de sueldo a sueldo, no puede ahorrar. Hay muy poca cantidad de gente que puede ahorrar. Cuando vos mirás la venta de supermercados minoristas, mayoristas, centros de compra, estás en el mismo nivel de venta que en noviembre del 23. Si vos ves, como bien decía él, autos y motos, vendés mucho más. Claro. Ahora, ¿por qué alguien se compra un auto o una moto? Probablemente porque tiene crédito o porque tiene dólares ahorrados. Ahora, todavía persiste en la clase media argentina, por lo que veíamos en ese cuadro, esa sensación, ese inconsciente colectivo de tragedia. Vamos a comprar dólares. Por ejemplo, el 10 de abril se levantó el cepo. Entre el 10 de abril y el 30 de abril los argentinos compraron 2.000 millones de dólares en el mercado. ¿Por qué? Porque lo hace sentir seguro. Ahora, si esos argentinos, como está diseñado el programa económico, van a comprar dólares y se los llevan a la casa, no generan juego económico. Están gastando esos dólares. No generan juego económico. Entonces, si esos argentinos pondrían la plata a plazo fijo, la tasa de interés de plazo fijo bajaría, los créditos bajarían y la gente digamos, podría adquirir producto y la economía se reactivaría. Preguntarte algo, Salva, que vos preguntás en el gobierno esto que estamos charlando, de que algunos sectores les va muy bien y otros rescindieron el consumo, y te dicen que hay un cambio de mentalidad en la Argentina, de que hay gente que en vez de comprarse una tostadora, ahora puede ahorrar para comprarse una moto o un auto o un crédito. Claro que... Además, la moto es un consumo popular en general. Claro. Sí, bueno, pero también con un comparando litro de combustible haces 40 kilómetros. Entonces, sacá la cuenta cuánto te ahorrás en boleto de colectivo y cómo pagás una cuota de una moto. ¿Vos sentís que cambió eso? Que hay gente que le dice, che, por ahí me puedo comprar autos, antes no. Si comparamos con no. momentos con mucha inflación, la gente estaba estoqueándose, Claro. ¿no? Y trataba de deshacerse de los pesos. Ahí empieza a haber un montón de cuestiones que tienen que ver con la dinámica cotidiana. Vos hacías compra precautoria. Vos ibas y decías, dame 2 aceites, porque el aceite va a aumentar y esto compra. Entonces, ¿qué pasa? El supermercado de Jorgito, digamos, que estaba acá, vendía mayores cantidades por la venta precautoria. Cuando se va la venta precautoria, Jorgito, ¿qué le pasa? Digamos, vende menos. Pero cuando vende menos, empieza a canibalizar con el de al lado. Porque, ¿qué pasó cuando hubo alta inflación? Había negocios por todos lados. Que nadie sabía lo que había costaba. muchos negocios y ahora cuando baja la inflación te das cuenta que sobran negocios y faltan consumidores. Entonces, la matriz productiva de una economía con alta inflación es totalmente distinta a la matriz productiva de una economía sin y además, inflación. miremos lo que es la pirámide argentina por ingresos de estas clases sociales que veíamos antes. Fíjate, la base de la pirámide, que es la clase baja, es el 50% Eso es terrible, sí. de la pirámide. Es un problema que arrastramos hace 2 décadas, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo generás reactivación del consumo muy si tenés un 50% de gente que cobra un 19% hasta 585.000 y un 31% hasta 1.120.000 que se le va en el alquiler? Para preguntar a Salva, rápido para contarlo del consumo. Miralo al revés. Digamos, es dramático que gane eso. Ahora, ese mercado, dámelo, que es interesantísimo para venderle cosas. El 50% de la clase baja. Le podés vender un montón de productos, un montón de cositas. Pero si se le va la guita en el alquiler nosotros estamos trabajando con un montón de empresas, por ejemplo, frigoríficos, que no te voy a dar el nombre, que trabajan vendiendo boca de expendio en el frigorífico y venden muy bien y ganan más dinero y venden productos populares a mucho menor plata. Cortes económicos de carne. Por supuesto, porque vos, por ejemplo, el frigorífico, ¿qué tiene que hacer? Agarrar la media red y llevarla a un carnicero.
carnicero hace un recargo. Bueno, el frigorífico, ¿qué le dijimos? Ponés 5 bocas acá en el pueblo y vendé igual que vendé directo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Llegás con un producto al consumidor muy barato, 72 hamburguesas, 60 gramos, 25.000 pesos. ¿Qué te parece? Eso existe en el interior, lo hacemos y nosotros permanentemente empujamos Carlos esa tiene un dato, situación. perdóname para cerrar, Carlos tiene un dato sobre cómo se está achicando en altura, ¿no? Los argentinos, justamente por quizás el consumo de cada vez los valores nutricionales que ingieren son de menor calidad. Lo que hablamos de las piezas dentarias tiene un correlato en la estatura. Y el argentino, el varón de 18 años, que es la estatura más alta, hace 30 años que se ha estancado en nuestro país, en relación a otros países donde siempre ha crecido. Con lo cual hoy el argentino tiende a ser relativamente menos alto que países como los países desarrollados, básicamente, o que Corea del Sur, que en 50 años nos pasó en estatura. Increíble. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con lo que los chicos tienen enfermedades en la infancia. O sea, la Corea del tuberculosis Sur, no además, los asiáticos son en promedio más bajos, ¿no? No, y que en el año 80 tenía un PBI como el de Uganda. Sí, sí, claramente. Jorge. Voy a tirar de ese dato para mayor profundidad. Si estamos hablando de una población que ya tiene menos dientes y que tiene menos estatura, imagínate el impacto de lo que está pasando en el cerebro, ¿no? Entonces, nos estamos tratando de pensar a nosotros como un mejor país hacia el futuro y vamos a tener una población argentina que ni siquiera va a poder ser la Colombia de los call centers, que no sabemos si va a poder ser la China agraria del arroz, porque la población no da. Porque aparte nuestra generación somos con lo que quedaba de todavía una buena educación, La ¿no? Un buen sistema educativo. La educación es importante y me parece importante algunas metas que se han intentado ahora o que se están colocando, que tiene que ver con que los chicos en tercer grado sepan leer, 64% de los chicos de tercer grado no cosa que para lo que nosotros era algo que era básico porque nuestra educación era totalmente distinta. Muchísimas gracias, gracias por Graciela, la invitación. gracias chicos, se quedan para el pase, gracias Salvador, siempre un gusto, Carlos, un placer siempre. Quédense porque ya seguimos, hay mucho para seguir analizando. Uno de los datos del día, Alperovich, preso VIP en Puerto Madero. ¿Qué va a ser? Esto es el Consejo Deliberante de Mar del Plata y lo que ustedes están viendo es cómo una patota kirchnerista irrumpe, ataca, interrumpe la sesión. Esto ocurrió hace un rato nomás. Gonzalo Asís. Diego, esto intentó pasar hace 2 semanas cuando Cristina fue condenada. Se evitó porque se canceló la sesión. El tema es que hay que seguir sesionando porque Mar del Plata necesita... ¿Cuándo fue? Reiteremos. Esto fue hoy. Por eso. Esto fue hoy mismo. Digo, el intento, lo quisieron hacer hace 2 semanas, no pudieron porque los concejales decidieron no sesionar. Hoy hubo que sesionar. ¿Y qué hizo este grupo que fue arengado por la exfuncionaria Fernanda Raberta, que es la líder del kirchnerismo en Mar del Plata? Es ir básicamente a hacer quilombo en la sesión del Consejo Deliberante. A modo de protesta. A ver, Guada está y todo el equipo, los saludamos. ¿Qué tal, Diego? Chicos, la cámpora, ¿no? Se repite, bueno, lo que pasó acá en el canal y lo que pasó, por ejemplo, también el fin de semana en Formosa, también una patota que responde a un concejal de Gildens Fran, Marcelo Sosa, del PJ, que también atacó a una diputada provincial. ¿Qué pasa? ¿Qué anda pasando con la violencia? Lo que anda pasando es que no toleran que le esté presa, aunque sea domiciliaria, Cristina, y hay diversas formas de pasar a la acción con más o menos violencia, y eso incluye desde tirarle estiércol a Expert a entrar a TN, funcionario de la cámpora, y esto en Mar del Plata Entiendo, Esto fue chicos, que amigos, llevó la remera con la sentencia el concejal, les ¿no? cómo fue el asunto. Miren, Y eso ayer es Ellos se fueron con huevos, con palos, fueron directos, el tema fue así. ¿no? Ayer a la noche Fernanda Raberta reunió a la tropa, la misma que mandó a cortar la Ruta 2 hace 2 semanas cuando Cristina fue condenada. Los reunió en el comité partidario del PJ, en la unidad básica que tiene el PJ en Mar del Plata. Hoy aparecieron en la sesión
ya es raro ver en una sesión de un consejo deliberante a tanta gente, nadie va de público a un consejo deliberante, y de repente, es cierto, aparece un concejal del PRO que responde al intendente Montenegro con una remera. Busetti se llama. Exactamente. Julián Busetti tiene 28 una provocación. años. Es una provocación. Claro, con remera- el fallo. Exactamente, con el fallo. Ahora y la yo taza, digo, las dos cosas. por eso, el fallo de la remera es una provocación. De todos modos, ya de antes estaba la potota, no es que sabía que iba a pasar a alguien que iba a entrar a provocar con una remera. Yo por eso les aclaré que esto el se propósito pergeñó ayer. era ir a pudrirla ahí. Mirá, ¿qué Claro, pasa? fueron ¿Qué con hizo el botellas. concejal este? Pide la palabra, muestra la remera y empieza en su discurso como concejal a enumerar la lista de condenados por corrupción del kirchnerismo. Ahí es donde se desata esto que ven ahí, que son huevos. Huevazos le tiraron a los concejales. Bueno, pero por eso, no es que fue una reacción intempestiva. No, claro. Si No, había fueron ahí ya preparados huevos, para estaba hacerlo. preparado. Sí. Ahí me están contando, chicos, que este hombre Busetti había presentado también un proyecto para sacarle la ciudadanía a Cristina. Entonces, como que ya estaba medio tensa la situación con él. Exactamente. Claro. Ahora, es interesante porque la barra, la tribuna, está separada. A ver, así empezó. Déjame un poco mostrar las imágenes. Así la situación. El radicalismo es como que se ha multiplicado. Agustín Neme también tratando de mediar para que se entienda esto que no puede ocurrió, haber. para el que se está sumando ahora a estas imágenes, esto pasó hoy, es el Consejo Deliberante de Mar del Plata. Mira, hace 2 semanas. Sí, de General Pueyrredón. Sí. De Partido de General Pueyrredón. Hace 2 semanas la concejal Mariana Cuesta, que es la jefa del espacio del Frente para la Victoria en el Consejo, le advirtió a la presidencia del Consejo que se iba a armar líos si sesionaban. Por eso resolvieron no sesionar. Hoy sesionaron y el mismo lío que fue advertido hace 2 semanas ocurrió. Ahí hubo gritos, hubo huevazos, hubo insultos. Hubo ¿Por corridas, qué no se hubo iba a poder golpes. sesionar? ¿Por qué no sesionen Porque hace 2 semanas? Ellos lo que querían era interrumpir la sesión del Consejo para protestar por el fallo de la Corte Suprema que confirma la ya confirmada condena de la justicia en primera instancia, luego en la casación. Ahora la Corte Suprema confirmando, esta gente está descontenta con eso y hace Pero lío ¿qué? por esta cuestión. O sea, ya ¿Qué hace tienen 2 que estar semanas hablando de forma la Corte protesta era Suprema que un no hubiera consejo? Sí, Guada. Perdón, un consejo deliberante, ¿no? Mar del Plata tiene problemas de inseguridad, tiene problemas de infraestructura. ¿Qué están hablando de la condena a Cristina en un consejo deliberante? Lo que pasa, Guada, por lo que me cuentan, seguramente Gonza también lo tiene, el chico este Busetti es un pibe medio picante, hace una semana estuvo en Mar Chiquita, fue al estadio Néstor Kirchner y le puso capital de la corrupción. Hay como un tema también de un Bueno, pero coqueteo. no, Claro. está bien, pero no vamos a justificar. No justifica, la reacción. claramente. Es una competencia de tontería. Porque parece, además, ¿no? otro dato Esa es una es... provocación innecesaria totalmente. Por eso. Otro dato no se puede es- hacer eso. Vos viste, Diego, chicos, hoy la política se hace así, es para las redes sociales, va, le pone capital nacional de la corrupción, va con el fallo de la remera. Igual, Luqui, eso, digo, no digo que vos lo justifiques, por favor. No Lo que digo es justifico, que no, claro. Hubo un acto premeditado por parte del grupo del peronismo kirchnerista que comanda Fernanda Raberta. De hecho, a ver, la información que yo en parte les estoy contando me la cuentan fuentes del peronismo de Mar del Plata, recontra caliente con Raberta. Dicen, ayer Raberta reunió a toda la tropa en la sede del partido. Bueno, los de la Cámpora no están calientes, con los actos pero de violencia vos tenés para un sector nada. del peronismo marplatense que responde a otros espacios del peronismo. Por eso. Entonces, ¿para qué reunió Raberta la tropa ayer? Antes de que se supiera que iba a bajar este muchacho a provocar con una remera con el fallo. Mariana Cuesta es la jefe del bloque Unión por la Bien, Patria, entonces, ¿no? ¿para qué los reunió, Gonzalo? Para que vayan esta tarde al Consejo Deliberante. Con huevos, que es lo mismo que con quisieron hacer botellas. hace 2 semanas. Digo, hace 2 semanas avisaron que iba a pasar esto. La concejal Cuesta le dijo a la presidenta del Consejo, che, si sesionás mañana es inevitable que no se arme quilombo. Esto fue hace 2 semanas. Ahora, el Consejo tiene que sesionar igual. Había ordenanzas para votar hoy. ¿Puedo hacer una pregunta? sí. Un dato. Del transeúnte que viene por la calle y se mete Qué y lindo que pregunta, es. Qué lindo que es ¿por qué no hubo un operativo de seguridad? Porque Bueno, cualquiera de claro, estas personas que era- están ahí puede sí, sacar ya un sabían cuchillo y que decir, iba a vamos a pasar jugar a esto. una cosa, ping, y te clava un Qué cuchillo. buena pregunta. No rompe había algo. No había un solo policía dentro del Consejo. ¿Más avisado? Bueno. que... Y cuando pregunté por qué me dicen, nunca pasó esto.
Nunca pasó esto. Ahora te Está bien, dijeron pero que si iba a ya pasar. sabés Sí, que... bueno, coincido, tenés razón. No, Pará, y por otro eso dato. no, No, pero es una buena pregunta porque si hace 2 semanas se sabía que habían advertido que no sesionaran porque se va a pudrir. Era obvio que cuando obvio que algo sesionaran podía se iba a pasar. pudrir. Seguridad. Pero además el dato de que sesionaron es la tercera vez que sesionan. Parece el número de oro, ¿no? El 3 Es lo porque que se contamos repite hoy, Guada, la en el legislatura. Senado de la provincia. En el Senado Nacional. En el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, que estaban votándose también para heredar los cargos. Tercera vez que se reúnen en el año. Ayer contamos con el Senado bonaerense, hubo 3 sesiones. 2 vinculadas a temas electorales, un tema de las PASO, el tema de hacer las reelecciones indefinidas y una con algunos temas de la gente. En 6 meses. A propósito, a ver Cosa. si Berna, nuestro productor, tomate el tiempo que vos, prudencial que sea necesario, Berna. Te pasé un video que estaba dando vueltas sobre Kikuchi, ex La Libertad Avanza, ex Churchill. con Churchill. ¿Ustedes lo mostraron? Yo no lo vi. Una ¿Qué cosa dijo? de loco No lo diciendo. mostramos. Bueno, ahora no quiero Qué disgusto. spoilear de qué es lo que dice Qué Kikuchi disgusto. para Kikuchi justificar, que votó, claro, para votó. justificar el apoyo a los cargos La reelección indefinidos. indefinida. Claro. Vean esto, por favor, hermoso. Dios. Hay cientos, miles de casos, digamos, similares. Le voy a dar uno solo más para no perder tiempo. Y es el de Winston Churchill. Winston Churchill ingresa como legislador en el Parlamento británico en el año 1901, con apenas 25 años recién cumplidos. Y muere en 1965 siendo legislador. O sea, Churchill fue durante más de 60 años legislador del Parlamento británico, probablemente el político más importante que ha dado el siglo XX. Y ustedes imagínense si el Parlamento británico le hubiera limitado o prohibido a Churchill reelegirse. Claramente hoy el mundo libre sería nazi y seguramente el Estado de Israel no existiría como tal, como tantas otras cosas que propulsó a través de su legislatura en el Parlamento británico. ¿Qué quiero decir, señora Presidente? La calidad y la solidez de un poder ejecutivo está directamente relacionada con la experiencia y el conocimiento de sus miembros. Dijo esto sin reírse. Ay, Kikuchi, si me estás viendo, me das un abrazo. Lo querés Tirame mucho, un ¿no? abrazo, porque el retorcido argumento de que Que vaya a hacer stand-up. en la legislatura, chicos, ustedes no entienden lo que está pasando. En la legislatura bonaerense nos están preservando con esta modificación de los nazis. Por eso, No, es decir, no, es solución increíble. para el tema de Irán, Ucrania, porque todo viene de La Plata. Con eso se arregla. Punto de chocolate. Como podrían estar enriqueciendo uranio, vamos por las reelecciones Exacto. indefinidas y después de los intendentes, porque vea, vamos a Pero contar además que fue comparó primer el ministro Parlamento inglés. británico con la legislatura Claro, de la fue provincia de una Buenos Aires, que pieza- es una bolsa de gato, Una ¿no? pieza clave en la Segunda Guerra Mundial, Churchill. La comparación acá es una perla que Es maravilloso. merecía, ¿no? La verdad es que ¿qué no puedo quieren creer que no más se haya saber después? tentado cuando dijo esto. Es Pero es increíble. insólito. Es insólito. No, lo dijo serio, así, como Sí. El tema es actor si es se lo cree. impresionante, la verdad. Si se lo el cree o Teatro lo San tiró Martín. para las redes, ¿no? Yo le digo una Es- cosa. ¿Qué hubiera pasado? De remate del tema anterior no hay un solo detenido con lo demás. Digo, pues lo peor de todo es que mientras todo esto pasa, no hay ningún tipo de consecuencia. El vale todo incluye que no Pero haya Gonza, ninguna no hay, consecuencia. Claro. no hay ningún detenido por el desastre que hicieron acá en el canal, con todo lo que rompieron. No hay, Hay ningún detenido con, identificados, hay con 5 identificados. Esperamos que identificados. pongan Detenidos. preso. No están detenidos. Che. No están detenidos. No. No Una están vergüenza. detenidos y además la provincia de Buenos Aires los sigue manteniendo en sus cargos, ¿no? Recordemos, Sí, gratis. hay 2 asesores que cobran 5, hay uno que cobra 5 millones de pesos como asesor de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, hablando de bolsa de gatos, que es el ex viceministro del Interior, mano derecha de Guado de Pedro, y son todos cercanos a Le Guado Pere. de Pedro. Se identificó a un quinto, también agresor, también referenciado en Guado de Pedro. No pasa nada, es Pero por increíble. eso, la democracia y la institucionalidad para el kirchnerismo y sobre todo ahí las manifestaciones de la cámpora son si a nosotros nos gusta, nos conviene y si nos eligen. Y si no, la Rompemos ley es todo. básicamente una sugerencia. Ahora vamos a ver
cuando larguemos el programa, cómo senadores y diputados del Frente de Todos están diciéndole a la justicia: dado que nosotros fuimos elegidos por el pueblo, no tenemos que pedirte a vos justicia para ir a visitar a Cristina. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Como nos votó la gente, cual. ¿por qué tenemos que pedir permiso? ¿Sabés qué es lo peor? Que todo el contexto les está dando la razón a que piensen así. Estamos por encima de la ley. Eso. De hecho, les cuento una cosita cortita. Sí, despídalo. El viernes a las 12 del mediodía está convocado, y esto es textual, en el marco de la campaña nacional Argentina con Cristina, el PJ de la provincia de Buenos Aires. Se hace una campaña nacional, ¿no? Mirá vos. Yo pensé que era alfabetización. Y te ponen la lista, la lista de los convocados. De vacunación, ¿no? La del Frente sarampión, que Renovadora. se les vencen las vacunas. 2, principios y valores. 3, Patria Grande. 4, Colina. 5, Nuevo Encuentro. 6, Frente Grande. Todos convocados para ver cómo seguir con esta campaña Argentina con Cristina. Con lo cual no es que hay una vocación de dar marcha atrás con estas cuestiones, ¿no? No, todo Muy lo bien. contrario. Bueno, chicos, ¿seguimos mañana? Gracias. Qué disgusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos Abrazos. vemos mañana. Chau.